Cuéntanos tus historias de terror. Cuando tenía 17 años, viví uno de los fines de semana más inquietantes de mi vida. Todavía no entiendo del todo lo que pasó. Mis tres amigos, Lioja, Artyom y Sasha, y yo fuimos a la casa de campo de mi primo en una zona remota de la región de Tver. La cabaña estaba justo al borde del bosque, a unos 2 kilómetros de la casa más cercana. Apenas había señal en el teléfono. Era el lugar perfecto para desconectarse o para que nadie te encontrara. La primera noche fue genial. Fogata, guitarra, algo de bebida, historias entre amigos. De noche se escuchaban algunos ruidos desde el bosque, pero pensamos que serían animales salvajes. Todos nos acostamos alrededor de las 2 de la madrugada. Me desperté a las 3:13. Recuerdo la hora exacta porque miré el teléfono de inmediato. Escuché un golpeteo en la ventana. No era un sonido suave, sino un ritmo claro, pausado. Toc, toc, toc. Pensé que Lioja me estaba gastando una broma, pero yo dormía solo en la habitación. Me acerqué a la ventana, no había nadie, solo niebla espesa cubriendo la hierba. Pero vi algo extraño. En el cristal empañado había marcas. 3 huellas largas, delgadas, como si alguien hubiese pasado los dedos desde abajo hacia arriba, desde dentro. Regresé a la cama, pero no podía dormir. Sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando. Pasaron unos 20 minutos y otra vez toc, toc, toc. Pero esta vez venía desde la cocina, del otro lado de la casa. El mismo ritmo, pero más apagado, como si alguien golpeara con los nudillos. Desperté a Sasha. Tomamos linternas y salimos afuera. Dimos la vuelta completa a la casa. Nada, ni rastros, ni sonidos. Pero cuando llegamos a la ventana de la cocina, había algo en el suelo. Una ave negra, inmóvil, las plumas mojadas, parecía recién sacada del agua. Y debajo de una de sus patas había un pequeño trozo de papel. Escrito con carbón, decía: «La viste. No la llames otra vez». No dormimos más esa noche. Encendimos todas las luces y nos quedamos despiertos con cuchillos de cocina cerca, solo por si acaso. Intentamos bromear, pero nadie se reía. Al amanecer, hicimos las maletas y nos fuimos. Ni siquiera apagamos la fogata. Han pasado 8 años. No he vuelto a esa casa. Pero hace poco tuve un sueño. Estaba otra vez en esa cocina, y desde detrás de la cortina se asomaba una mano, larga, delgada. Los dedos se deslizaban lentamente por el vidrio, y en el sueño, lo sabía con certeza, ella ya estaba adentro. Cuando entré a la universidad, necesitaba encontrar un lugar donde vivir. La residencia estudiantil ya estaba llena, y encontré un anuncio sobre una antigua casa en las afueras de la ciudad. El precio era muy bajo, y el dueño dijo que era porque estaba lejos de todo. No tenía muchas opciones, así que acepté. La casa se notaba vieja desde el primer momento. Las paredes estaban desgastadas, la luz era tenue, y los pisos crujían a cada paso. El dueño me dio las llaves y se fue sin siquiera entrar, lo cual me pareció algo extraño, pero no le di importancia. Las primeras noches todo fue normal. Iba a clases, estudiaba, cenaba y me acostaba. Pero después de una semana empecé a notar cosas raras. A veces por la noche escuchaba pasos en el pasillo. Al principio pensé que serían ruidos de la casa, o tal vez del exterior, pero cada vez sonaban más cercanos, más personales. Una noche me desperté de repente. Eran las 3:00 a.m. Todo estaba en silencio, excepto por un sonido muy suave. Alguien estaba llorando. No fuerte, más bien como si tratara de no ser escuchado. Provenía de la pared junto a mi cama. Me acerqué. Me pareció que alguien murmuraba algo. Palabras repetidas, casi imperceptibles. Todavía estoy aquí. No quería. El frío que sentí en ese momento fue algo que nunca había experimentado. No sabía si estaba soñando o si era real, pero no pude volver a dormir. Al día siguiente busqué información sobre la casa.
En una antigua nota de periódico de 1987 encontré algo inquietante. Una familia había vivido ahí: padre, madre y una niña de 12 años. Según la historia oficial, la niña desapareció un día sin dejar rastro. El caso fue cerrado, pero algunos vecinos habían comentado haber escuchado gritos en el pasado y dijeron que el padre sellaba partes de la casa para evitar corrientes de aire. Nunca se encontró a la niña. Pensé en irme, pero me dije a mí mismo que quizá era solo estrés o imaginación. Me convencí de quedarme una noche más. Esa noche cambió todo. Fui al baño cerca de las 2 de la madrugada. Cuando me miraba en el espejo, noté algo detrás de mí. Una mancha oscura se extendía por la pared. Me giré, y por un segundo vi una mano pequeña que parecía salir de dentro del muro. Parpadeé y desapareció. Regresé a mi habitación. Dejé la luz encendida. Alrededor de las 4, escuché una respiración detrás de mi oído. Lenta, profunda, como si alguien estuviera parado justo a mi lado. Me levanté de un salto. No había nadie. Pero en la pared había marcas. 5 huellas largas, como si alguien desde el otro lado hubiese intentado tocarme. Al amanecer, recogí mis cosas y me fui. No volví jamás. Han pasado 3 años. Vivo en otra ciudad, en un edificio moderno. Pero a veces, justo antes de dormir, escucho ese mismo susurro, tan débil como el viento. Todavía estoy aquí. Y entonces pienso, tal vez ya no está en la pared. Tal vez ahora está dentro de mí. Nunca creí en cosas paranormales. Siempre pensé que eran cuentos, exageraciones o historias para entretener a otros. Pero una noche bastó para cambiar mi forma de pensar. Desde entonces, no duermo sin luz y siempre reviso la mirilla, incluso si vivo solo. Todo ocurrió en enero, hace un par de años. Mi abuelo se fue a un centro de descanso por una semana y me pidió que cuidara su departamento, mantenerlo ventilado, alimentar al gato y asegurarme de que todo estuviera en orden. Nada fuera de lo común. El departamento estaba en un edificio antiguo, en el primer piso. Todo adentro parecía detenido en el tiempo. Alfombra en la pared, sillones gastados, muebles pesados y un teléfono con disco. El gato, un Maine Coon grande y serio llamado Rishik, me observaba desde las sombras, como si le molestara que yo estuviera ahí. La primera noche fue tranquila. Me instalé, conecté mi consola al viejo televisor, pedí comida y vi una serie hasta quedarme dormido. Pero la segunda noche fue diferente. Cerca de la medianoche, alguien tocó la puerta, muy suavemente. Toc toc. No era un llamado urgente, más bien parecía que dudaban si tocar o no. Me acerqué con curiosidad. Miré por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta. Revisé el pasillo. Silencio total. Solo la luz tenue del extremo del corredor alumbraba un poco. Cerré. Le di 2 vueltas a la cerradura y volví al sofá. 15 minutos después, otro toque. Más claro, más seguro. De nuevo, vacío. El pasillo seguía desierto, pero esta vez el gato estaba en el umbral, con el pelaje erizado, mirando fijamente la puerta y haciendo un sonido bajo y profundo, como si advirtiera algo. Y ahí me invadió un mal presentimiento. Me aseguré de que todo estuviera cerrado. Fui a la cocina, me preparé un té y traté de calmarme. Y entonces escuché pasos, lentos, suaves, dentro del departamento. Me giré. No vi a nadie, pero en la esquina de la sala vi una sombra, alta, delgada, con una forma indefinida. Encendí la luz, nada. La sombra desapareció. Ya no me sentía seguro. Verifiqué los seguros otra vez. El gato se escondió bajo la cama y no quiso salir ni con comida. Eso fue lo más extraño de todo.
Normalmente bastaba con agitar la bolsa y corría. Y entonces sonó el teléfono. Ese teléfono viejo que yo creía fuera de servicio. Su timbre era metálico, tembloroso. Tomé el auricular. Solo silencio, pero sentía que alguien estaba al otro lado, hasta que escuché una respiración, lenta, cercana, y luego un susurro. Abriste la puerta. Yo entré. Dejé caer el teléfono. Corrí a la puerta. Los seguros estaban abiertos, aunque recordaba claramente haberlos cerrado. La manija estaba tibia, como si alguien acabara de tocarla. Agarré mi mochila, metí lo básico y salí corriendo sin mirar atrás. Esperé afuera hasta que amaneció. Cuando regresé, mi abuelo ya estaba de vuelta. Le conté todo. Me escuchó en silencio. Y al final solo dijo: pensé que se había ido con tu abuela, pero parece que solo estaba esperando a alguien nuevo. No quiso explicar más, y yo no volví a ese lugar. Ahora vivo en otro sitio, más moderno, más iluminado. Pero si alguien llama a la puerta después de la medianoche, no abro, porque ya lo hice una vez. Y él entró. Vivía en un departamento antiguo en el centro de la ciudad con techos altos, ventanas grandes y paredes agrietadas. Parecía un lugar normal, pero desde el primer día sentí que algo no estaba bien. La atmósfera era pesada, como si el edificio guardara secretos. Todo empezó unas semanas después de mudarme. Por las noches, a veces escuchaba pasos en la sala. Al principio pensé que era el piso viejo que crujía por los cambios de temperatura, o quizás el viento que se colaba por alguna rendija. Pero una noche todo cambió. Eran cerca de la medianoche cuando desperté con la sensación de que alguien estaba junto a mi cama. Abrí los ojos, no había nadie. Pero desde la sala llegaban voces bajas, como susurros de varias personas. Me levanté y encendí la luz. Silencio total. No había nada ni nadie. Luego empecé a notar que en la mesa de la sala había cosas que yo no había dejado ahí. Las llaves, que normalmente dejo en la entrada, estaban cuidadosamente sobre la mesa de centro. Mis lentes también. Esto comenzó a pasar con más frecuencia. Por las mañanas encontraba objetos en lugares donde no podía haberlos dejado. Lo más extraño ocurrió cuando llegué a casa después del trabajo y vi una figura en el sofá de la sala. Era translúcida, como una sombra, pero muy clara. Me quedé paralizado. El corazón me latía rápido, pero la figura simplemente me miró como si esperara algo y desapareció. Buscando entender lo que pasaba, investigué sobre el departamento. Descubrí que muchos años atrás vivió ahí un hombre que desapareció en circunstancias misteriosas. Los vecinos contaban que por las noches escuchaban gritos y veían luces extrañas. Desde entonces evito estar en la sala durante la noche y siempre dejo la luz encendida. A veces escucho susurros y siento un aliento frío en mi cuello. Pero lo que más me asusta es pensar que ese fantasma no es solo un recuerdo del pasado, sino que está esperando a que alguien se una